Bueno, vamos a resolver la duda que os surgió en la clase pasada, bueno, en la antepasada, y pues nada, vamos a ello. Nosotros os daban un triángulo, ¿vale? Ahora no voy a poner los datos porque lo vamos a hacer para el caso general, en el que os daban en este caso un lado A, el lado B y el ángulo C, ¿vale? Pero no teníais, bueno, y teníais que resolver el triángulo. El problema consistía en resolver el triángulo, el hallar el lado C, el ángulo B y el ángulo A. Vale. Entonces, para resolverlo, primero, pues se saca el lado C con el teorema del coseno. Y es lo que hicisteis. Se aplica el teorema del coseno, c al cuadrado, a cuadrado más b cuadrado menos 2ab coseno de C. Y esto solamente nos daba un resultado único, no había ninguna duda, y ya obteníamos el lado C. Una vez que ya teníamos el lado C, y no había ninguna duda, ya tenemos, en rojo pongo ya lo que vamos teniendo. Entonces, ya tenemos el lado C y también tenemos el ángulo C. Por lo tanto, podemos aplicar fácilmente el teorema del seno y podemos decir que el seno de C, partido C, es igual, pues solamente nos quedan por allá el ángulo A y B. Pues, por ejemplo, vamos a hacer el A, ¿vale? Bueno, en este caso el B, que fue el que dio problemas en ese triángulo, aunque bueno, es relativo, da igual, pero bueno, el B es igual al seno de B partido B. Recordamos que tenemos C, sabemos cuánto vale C, sabemos cuánto vale el ángulo C, el lado C y el lado B. Por lo tanto, podemos despejar seno de B, que es igual a B entre C, perdón, B entre C por seno de C. Y esto nos dará lo que sea, a lo que sea, que estará en el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque si el seno de algo siempre va a estar en el intervalo 0,1. Y por lo tanto B será igual al arcoseno de B entre C por seno de C. Vale. ¿Qué pasa con el arcoseno? Claro, el seno, y cuando hacemos el seno y el coseno, tanto cuando aplicamos, o sea, aplicar el teorema del coseno, si queremos hallar, si tenemos ya los ángulos, es decir, para los lados, el seno y el coseno son funciones trigonométricas. ¿Qué significa que sean funciones? Significa que nosotros les metemos un valor, ¿vale? Sería aquí realmente. Nosotros, perdón, vale. Les metemos un valor y ellos nos devuelven otro valor, ¿vale? Entonces, si es cierto que podemos les metemos valores, nos van diferentes valores. Sí es cierto que las funciones le podemos meter un valor y nos devuelven el mismo valor, pero siempre nos van a devolver un solo valor. ¿Qué quiere decir? Que siempre nos vamos a obtener un resultado. No o sea, podemos obtener el mismo resultado a partir de dos, dos entradas diferentes, la función, por así decirlo. Pero siempre vamos a obtener un solo resultado. ¿Qué pasa con el arcoseno? El arcoseno no es una función. Es decir, nosotros, cuando metemos algo dentro de este arcoseno, nos puede dar, o sea, puede haber más de, o sea, hay dos valores diferentes en este caso, ¿vale? Entonces, claro, ¿cómo sabemos, cuando nosotros evaluamos el arcoseno, cómo sabemos si el ángulo, déjame aquí nuestra circunferencia, cómo sabemos si el arcoseno de, si por ejemplo la cajita esta que hemos dicho B entre C por seno de C, C entre 0 y 1, imagínate que nos ha dado aquí, ¿cómo sabemos si tenemos que coger este ángulo o este? Claro, mmm, estaría bien saberlo, ¿no? Para saberlo.
Es la gracia, es el motivo por el cual estoy haciendo este vídeo. Entonces, bueno, se puede ver fácilmente que si este ángulo, el primero, este pequeño es alfa, este grande va a ser 180 menos alfa. 180 grados menos alfa. Vale, pues ¿cómo lo sabemos? Pues muy fácil. Ya tenemos los tres lados, ¿verdad? Entonces, tenemos los tres lados y supongo, bueno, aquí en el dibujo en este caso, pues B es el mayor, ¿vale? B es el lado mayor. Entonces, ahora supongamos otro triángulo, ¿vale? Bueno, supongamos, dibujemos otro triángulo simplemente, en el que esto, justo este ángulo, es un ángulo de 90 grados, ¿vale? AC, ABC, ¿vale? Esto es un ángulo de 90 grados y por lo tanto se cumple que A al cuadrado más C al cuadrado es igual a B al cuadrado. Lo nombro así simplemente para que se vea más, o sea, análogamente a este triángulo. Si no sería la de siempre, que es A al cuadrado más B al cuadrado, pero bueno, da igual, al final lo podemos nombrar como queramos. Vale, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si os dais cuenta? Si estos lados son más largos, necesariamente, es decir, si la longitud de estos lados, si aumentamos la longitud de estos lados, del uno o del otro, o de ambos, necesariamente este triángulo, por ejemplo, lo aumentemos solamente un poquito, se observa que el ángulo este, bueno, aquí no se observa muy bien en realidad, vamos a hacerlo más exagerado. Si aumentamos la longitud de estos lados, aquí ya sí se observa que este ángulo va a ser menor que 90 grados. Mientras que si disminuimos su longitud, este ángulo va a ser mayor a 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ¿y cómo comprobamos esto? Esto quiere decir que si a al cuadrado más c al cuadrado es mayor que b al cuadrado, ¿vale? El ángulo b, en este caso, va a ser mayor que 90 grados. Mientras que si a al cuadrado más c al cuadrado es menor que b al cuadrado, el ángulo b va a ser menor que 90 grados. Porque si os dais cuenta, como hemos visto aquí, el coseno, las dos soluciones que nos dan son alfa, como está entre 0 y 1, que va a ser en el primer cuadrante, y beta, que es 180 menos alfa, que nos dará en el segundo cuadrante. Que el primer cuadrante es menor que entre 0 y 90 y el segundo entre 90 y 180. Entonces, básicamente, para saber qué solución debemos de escoger, porque la calculadora siempre nos dará la solución en el primer cuadrante, pero para saber qué solución tenemos que escoger, tendríamos que hacer que coger los dos lados más pequeños del triángulo, que A y C, por ejemplo, en este caso se ve que es A y C, y hacer A al cuadrado más C al cuadrado y ver si es mayor o menor que B al cuadrado. Y pues este es el final del vídeo y espero que os haya gustado.